Los sueños pueden ser maravillosos, también pueden ser terroríficos. Tienen la capacidad de hacernos experimentar cosas que en la vida diurna serían impensables. Pueden hacernos sentir una conexión especial con personas que ya no están en nuestra vida, o llevarnos a conocer lugares que nunca hemos visitado físicamente o que sencillamente no existen en el mundo material. Tal vez muchos de nosotros hemos soñado con alguien y hemos despertado con una sensación extraña que dura todo el día y que nos deja pensando en esa persona de una manera muy especial. Quizás algunos también hayan encontrado soluciones a sus problemas en un sueño, o han hallado la inspiración que la rigidez del pensamiento durante la vida cotidiana les había negado. Basta recordar el célebre ejemplo de Yesterday, la canción de The Beatles compuesta por Paul McCartney, cuya melodía se le presentó en un sueño. Paul dijo: "No creí que yo lo hubiera escrito, pensé que tal vez la había escuchado antes, que era alguna otra canción, y estuve tocando los acordes a algunas personas durante semanas". Al día de hoy, casi 60 años después de su lanzamiento, ya podemos decir con absoluta certeza que no es un plagio inconsciente, sino una composición original que le llegó, al menos en su forma básica, durante un sueño. Este fenómeno ha sido bien conocido y practicado por artistas, científicos y gente creativa en general. Salvador Dalí, por ejemplo, tenía una parte en su proceso creativo que consistía en tomar una microsiesta, ayudándose de alguna cuchara o llave pesada y un plato, de forma que pudiera aprovechar los breves momentos que preceden al sueño profundo, el fugaz estado de tránsito entre la vigilia y el sueño. Ese breve estado se conoce como hipnagogia y se ha demostrado que durante él se puede incrementar notablemente la creatividad. En fin, se pueden hablar un sinnúmero de cosas con respecto a los sueños. Tal vez en otra ocasión pueda indagar más sobre cómo practicar el arte de los sueños lúcidos, o quizás aborde su pretendida naturaleza telepática. Pero esta noche voy a hablarte de la supuesta capacidad que tienen los sueños de predecir eventos futuros. Hoy vamos a explorar relatos antiguos de sueños proféticos, también unos recuentos algo más recientes. Vamos a buscar algunas posibles explicaciones a la cuestión de si es posible que durante el sueño seamos capaces de acceder a un nivel de realidad que nos está negado durante la vida diurna. Y por último, te voy a contar sobre un método con el que, en teoría, cualquiera de nosotros podría ver cosas futuras a través de los sueños. Acompáñame a examinar este enigma que está más allá del abismo. Buenas noches, bienvenidos a Más allá del abismo, un podcast 100% libre de ChatGPT y microplásticos, en el que exploramos la percepción y la conciencia, conversamos acerca de misterios de la historia, acontecimientos interesantes y casos perturbadores que he encontrado a lo largo de mi vida y que tienen un elemento en común. Todos me han llevado a cuestionar la mente humana y las nociones que dan forma a nuestra realidad. Mi nombre es Jonathan Lucero, muchas gracias por permitirme acompañarte esta noche, ya sea que estés en la comodidad de tu cuarto, en el trabajo, manejando o donde quiera que te encuentres. Para mí, los sueños son una de las partes más fascinantes de la vida. Pueden ser una especie de realidad alterna en la que la mente manifiesta algunos de sus elementos más profundos, algunos incluso dolorosos o difíciles de tratar o afrontar cuando estamos despiertos. Como dije antes, se pueden hablar miles de cosas al respecto. Hay sueños lúcidos, pesadillas, terrores nocturnos, sueños a través de los cuales puede haber una supuesta comunicación con personas fallecidas u otro tipo de entidades. Lo cierto es que usualmente durante el sueño se nos permite acceder a estados mentales que no son comunes durante la vida diurna. Esta vez voy a enfocarme en los sueños proféticos o premonitorios, entendidos como sueños en los que podemos percibir acontecimientos que no han ocurrido, pero que un tiempo después se materializan en la vida real. Los sueños son un fenómeno que se presenta principalmente durante la fase de sueño, conocida como fase de movimientos oculares rápidos, o REM por sus siglas en inglés.
Dicha fase suele presentarse unas 4 o 5 veces durante una noche, y la actividad cerebral durante ella tiene ciertas similitudes con la actividad cerebral en la vigilia. La duración de cada fase REM es variable, pero se piensa que en promedio, un ser humano adulto sueña en total unas 2 horas por noche. La mayoría de los sueños, sin embargo, se olvidan inmediatamente al despertar. Probablemente, en la civilización occidental, la visión general que se tiene sobre los sueños es precisamente que estos son un mero residuo de la actividad cerebral durante el descanso. No obstante, otros pueblos tienen maneras radicalmente diferentes de concebirlos. Citando a James Fraser, los indios del Gran Chaco cuentan relatos increíbles como cosas que ellos han visto y oído. Por eso los forasteros que no les conocen íntimamente tachan a estos indios de embusteros. En realidad, los indios están firmemente convencidos de la verdad de sus relatos, pues estas maravillosas aventuras son sencillamente lo que sueñan y no saben distinguirlo de lo que en realidad sucede estando despiertos. También algunos pueblos aborígenes de Australia creen que el tiempo del sueño, como lo denominan, existe simultáneamente en el presente, pasado y futuro, y es un ciclo infinito espiritual, más real que la realidad misma. ¿Será que al ignorar el contenido de nuestros sueños, estamos dejando de lado una parte de nuestras vidas cargada de un profundo poder simbólico y quizás incluso de posibilidades que nos están limitadas durante la vigilia? ¿Será necesario intentar ver a los sueños desde una perspectiva diferente, de modo que podamos aprovechar su potencial y darles un papel más predominante? En mi opinión, una forma muy interesante de comprender mejor las propias experiencias es conocer lo que nuestros antepasados experimentaron y plasmaron en sus narraciones. Muchas veces existen en la literatura antigua relatos que dan cuenta de vivencias humanas que aún hoy experimentamos de forma cotidiana. Conocer la forma de pensar, las costumbres y experiencias subjetivas y personales de seres humanos que vivieron hace cientos o miles de años puede llevarnos a sentir una conexión con las personas del pasado. También puede demostrar las diferencias entre ellos y nosotros, o por el contrario, mostrar enormes similitudes entre sus narraciones y nuestras vivencias o nuestras emociones, que demuestran la universalidad y atemporalidad de algunas experiencias, sensaciones o sentimientos, y de esa forma hacer evidente lo más profundo de la naturaleza humana, que está más allá del tiempo, la cultura, el lenguaje o la tecnología. Hay experiencias de las que es difícil encontrar relatos en la literatura antigua, lo que podría indicar que posiblemente son conceptos de creación reciente y no experiencias humanas universales, como es el caso de los llamados recuerdos reprimidos. Esta creencia de que hay recuerdos que son tan traumáticos que la mente los aparta a un rincón oscuro del que solo pueden salir tras un profundo análisis, hipnosis o procedimientos por el estilo. Harrison Pope, un psiquiatra de la Escuela de Medicina de Harvard, piensa que la amnesia disociativa, como también se conoce el fenómeno de los recuerdos reprimidos, es un invento de la cultura occidental del siglo XIX, originado en el psicoanálisis y reforzado por su representación en Hollywood. Según Pope, un riguroso análisis de textos literarios en idiomas europeos, árabe, sánscrito y chino no ha revelado ningún ejemplo convincente de un personaje creado antes del año 1800 que sufriera un evento traumático, reprimiera el recuerdo y luego lo recuperara. En cambio, cuando hablamos de los sueños premonitorios, esta falta de ejemplos en la literatura de la antigüedad desaparece por completo. Los relatos de los sueños, sus interpretaciones y su supuesta capacidad para predecir eventos futuros son increíblemente abundantes desde los registros más tempranos de la humanidad. Desde que tenemos conocimiento, los seres humanos han reconocido el enorme impacto que los sueños tienen en la vida anímica y han intentado encontrarle un sentido a los poderosos símbolos que aparecen en ellos. Si para Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, los sueños son la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente, para nuestros antepasados, de culturas muy distintas, los sueños comúnmente se entendían como un medio de comunicación con lo divino, y ya desde entonces se contemplaba la necesidad de desentrañar su significado. Y ejemplos sobran, por mencionar solo algunos. Una de las narraciones más antiguas de la humanidad, el poema de Gilgamesh, compilado probablemente en el siglo 25 a.C., narra 2 sueños que tuvo Gilgamesh, el héroe y rey tirano de Uruk, en los que se le anunciaba la llegada de Enkidu,
un ser creado por la diosa Aruru para contener el enorme poder, la arrogancia y los abusos de Gilgamesh hacia su pueblo. Gilgamesh le cuenta a su madre sus sueños. Este es el primero. Madre, esta noche he tenido un sueño. He visto un cielo sembrado de estrellas que caía sobre mí como un vasallo de Anu, dios del cielo. Traté de levantarlo, mas era muy pesado. Traté de zafarme, mas no pude moverlo. La gente de Uruk se reunió a su alrededor. Los artesanos, los valientes, todos mis amigos le rindieron homenaje y besaron sus pies. Entonces lo abracé como se abraza a una mujer. Lo levanté y fui a ponerlo a tus pies. Su madre, Ninsun, lo interpreta de la siguiente manera. Las estrellas del cielo son tus compañeros. El que cayó sobre ti como un vasallo de Anu y trataste de levantar, mas era muy pesado, e intentaste rechazar, mas no pudiste mover. Y luego trajiste hasta mi presencia. Lo abrazaste como un hombre abraza a su esposa. Es un rudo camarada y sostén de su amigo. El peso de su fuerza se siente en el país. Tiene el vigor de un vasallo de Anu. Aquel que abrazaste como si fuera una esposa nunca te dejará. Tal es, Gilgamesh, la explicación de tu sueño. En el caso de Gilgamesh, el sueño predice la llegada de Enkidu, quien se convertiría primero en su rival y luego en su compañero y amigo, con quien emprendería una serie de aventuras. Otro ejemplo similar se puede encontrar en un texto fundamental de la civilización occidental, la Odisea. En esta epopeya, Odiseo, también conocido como Ulises, rey y héroe aqueo que tuvo un papel predominante en la guerra de Troya y que fue de hecho quien tuvo la idea del caballo de madera que sellaría la suerte de los troyanos, se encuentra con enormes dificultades en su regreso a Ítaca, su tierra, y al terminar la guerra, el viaje de vuelta a su hogar, que debería llevarle cerca de una semana, termina tomándole 10 años. Su esposa Penélope lo ha esperado pacientemente durante 20 años, es decir, los 10 que duró la guerra y los otros 10 que ha tomado su retorno. En la casa de Odiseo se reúnen los varones de Ítaca, que ansían que Penélope por fin dé por muerto a su esposo y escoja a uno de ellos para casarse. Mientras eso ocurre, consumen los animales y los recursos de Odiseo, sin que su joven hijo Telémaco pueda hacer nada para impedirlo. En el canto 19 de la Odisea encontramos este sueño contado por Penélope. Tengo aquí una veintena de ocas que comen el trigo en la artesa del agua. Me da gozo verlas. Soñaba con que un águila grande y de pico ganchudo, viniendo desde el monte, rompíales el cuello y matábalas. Muertas todas ya y en montón, voló el águila al éter divino. Mas yo en sueños lloraba y gemía, y al par las aqueas bien trenzadas juntábanse en torno al oír mis lamentos de dolor por la muerte que el águila diera a mis ocas. Inmediatamente, dentro del mismo sueño, aparece la interpretación cuando el águila vuelve y le dice: lo que ves no es un sueño, es verdad que tendrá que cumplirse. Son las ocas tus propios galanes. Yo, el águila antes, soy ahora tu esposo que vuelve, y que a todos aquellos pretendientes habré de imponer su afrentoso destino. Tenemos aquí un ejemplo de un sueño profético porque, spoiler alert, si no has leído la Odisea y piensas leerla, Odiseo vuelve y junto con su hijo y 2 fieles criados masacran a todos los pretendientes de Penélope. Cabe recordar que la Odisea es un texto de casi 3000 años de antigüedad, probablemente puesto por escrito cerca del siglo 7 u 8 antes de nuestra era, pero casi seguramente existió desde cientos de años antes como tradición oral. Un ejemplo más, muy bien conocido, de sueños proféticos en la antigüedad, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El patriarca José, hijo de Jacob y Raquel, a quien no hay que confundir con el José que es padre de Jesús en el Nuevo Testamento, fue vendido como esclavo por sus hermanos, quienes le tenían envidia por ser el hijo favorito de Jacob. De ahí, José terminó preso en Egipto por la acusación falsa de intentar abusar de la esposa de su patrón. Estando en la cárcel, según Génesis 40, José conoce a 2 trabajadores del faraón, quienes le cuentan sus sueños. José los interpreta correctamente diciendo a uno de ellos que el faraón lo perdonaría y lo restituiría en su antiguo puesto, mientras que al otro le dice que su sueño indica que en 3 días sería ahorcado y las aves devorarían su cuerpo. Las interpretaciones de José se cumplen. Uno de los presos es liberado y el otro es ahorcado. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto
del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. El faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran su sueño, pero nadie pudo hacerlo. Entonces, el trabajador a quien José había interpretado su sueño en la cárcel se acordó de él y le dijo al faraón que en prisión había un joven hebreo que podía interpretar sueños. Este lo llamó y José interpretó los sueños del faraón de esta manera. Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. De esa manera, el faraón tomó medidas para prevenir la hambruna que habría durante los años de carencia y dejó a José a cargo de todo el pueblo de Egipto, solo por debajo de él en cuanto a autoridad. ¿Estos relatos son prueba de que los sueños proféticos son reales? No, para nada. Ya hemos hablado de la Biblia en otros episodios, y al igual que con relatos de otras mitologías, lo que dice la Biblia no puede tenerse por cierto, ni es sensato tomarlo de forma literal. Pero sí son una muestra de que a los sueños se les ha atribuido un sentido profético desde las primeras grandes civilizaciones humanas, y muy probablemente desde mucho antes, desde tiempos remotos de los que no tenemos ni siquiera un registro porque no existía la escritura. Y a mi parecer ese carácter profético de los sueños que se plasma en estos mitos no es una casualidad. Tal vez muchas personas vieron en sueños cosas que después se volvieron realidad, y ese fenómeno se reflejó en esta clase de mitos. Ahora, tal vez sería justo pensar que las historias de sueños proféticos que acabo de narrar tienen un origen común, porque los pueblos sumerio, griego y hebreo tuvieron contacto entre sí, y se han encontrado influencias mutuas en sus mitologías. La cosa se pone más interesante cuando encontramos que el tema de los sueños proféticos se encuentra también en sociedades que jamás tuvieron contacto con las que acabo de mencionar, al menos no que tengamos conocimiento. Según la revista Arqueología Mexicana, en la sociedad mexica existían diversas clases de magos y adivinos. Aquellos que interpretaban los sueños eran llamados Temiquixmatli, el conocedor de los sueños, y Temignamictiani, el intérprete de los sueños. El artículo La interpretación de los sueños entre los mexica recoge algunos significados que comúnmente se atribuían a los sueños. Por ejemplo, quien sueña que alguien canta en su casa tiene augurio de muerte. Quien sueña con un eclipse de sol quedará ciego o en la esclavitud. Quien sueña que vuela morirá en la guerra. Quien sueña que una serpiente se echa sobre él sufrirá parálisis. Dichos augurios, sin embargo, podrían ser anulados por medio de ofrendas. Lamentablemente, a diferencia de muchas civilizaciones europeas y asiáticas, tenemos pocas fuentes de la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, debido principalmente a que los conquistadores consideraban sus creencias demoníacas e idólatras, y los pocos registros que algunos religiosos conservaron tenían la función de servir como un catálogo de las ideas malignas de los nativos para combatirlas mediante la religión católica. A pesar de esto, sabemos que para los mexicas, Huitzilopochtli se comunicaba en sueños con sus devotos, y tenemos testimonios sobre sueños premonitorios que anunciaron la conquista. Wilhelm Olivier da cuenta de los siguientes en su artículo Sueño y adivinación en Mesoamérica, algunos apuntes. Según este artículo, Moctezuma II ordenó que se le contara los sueños que tenían que ver con el destino de su imperio. Una persona le contó, cito, que todo el templo de Huitzilopochtli poco a poco se iba quemando y lo iban desbaratando. Otra mujer vieja le dijo, Señor, soñé que tu casa la llevaba un gran río, que piedras y vigas se las llevaba el agua. En suma, los sueños claramente tenían una dimensión más profunda para nuestros antepasados de la que quizás le atribuimos el día de hoy. Y aún así, desde la antigüedad también se dudaba de su supuesto poder adivinatorio. Ya el filósofo griego Aristóteles en el siglo IV a.C.
Analizaba la cuestión de los sueños y su capacidad de adivinación en el tratado acerca de la adivinación por el sueño, en el cual reconoce que los sueños parecen presentar esa posibilidad. Sin embargo, concluye que la mayoría de los sueños, llamados proféticos, deben clasificarse como meras coincidencias. Y es razonable la conclusión de Aristóteles. Es bien sabido que los seres humanos tendemos a prestar particular atención e importancia a las coincidencias y casualidades que podrían parecer premoniciones o cualquier otro supuesto fenómeno psíquico, mientras que al mismo tiempo ignoramos las miles de ocasiones en que las supuestas profecías no se cumplen. Sin embargo, considero que este es un tema que no debe desdeñarse tan fácilmente, y que en palabras de Sigmund Freud, en su conferencia Sueño y Ocultismo, cuando se tiene uno por escéptico, es bueno dudar también alguna vez de su escepticismo. En esa misma conferencia, Freud narra la siguiente experiencia con un paciente suyo, un hombre, según sus palabras, manifiestamente inteligente y nada inclinado al ocultismo. Dicho hombre tenía una hija casada que vivía en un lugar lejano y esperaba para mediados de diciembre a su primer hijo. En la noche del 16 al 17 de noviembre, el hombre soñó que su segunda esposa tenía 2 gemelos. Lo que llamó profundamente la atención del hombre sobre este sueño fue que en las primeras horas de la mañana del 18 de noviembre recibió un telegrama en el que se le informaba que su hija había tenido gemelos. El telegrama había sido puesto el día anterior y el parto se había realizado en la noche del 16 al 17 de noviembre, la noche en que el hombre tuvo el sueño en el que su esposa tenía 2 gemelos. El hombre opinaba que en el trance del parto su hija debió pensar muy especialmente en él. Si bien este sueño más que profético podría considerarse telepático, es uno más entre miles de relatos que atribuyen al estado del sueño capacidades que generalmente no se nos presentan durante la vigilia. Cuando se habla de sueños, ineludiblemente debemos remitirnos también a Carl Gustav Jung, quien en algún punto fue colaborador de Freud. Si bien Jung es una figura central en el análisis de los sueños y sus símbolos, no parecía tener una opinión especial sobre los sueños proféticos. En una carta de 1947 escribía que, cito, «Los sueños precognitivos pueden ser reconocidos y verificados como tal solo cuando el evento predicho ha ocurrido realmente. De otro modo, prevalece la más grande incertidumbre. Además, tales sueños son relativamente raros. Por tanto, no vale la pena mirar a los sueños por su significado futuro». Quizás algunos puedan encontrar estas palabras poco alentadoras, teniendo en cuenta que los sueños precognitivos parecen ser un fenómeno todavía común a la fecha, o al menos así lo reportan muchas personas. Tal vez tú misma o tú mismo hayas experimentado uno. Sin embargo, todavía hay otros puntos de vista que explorar. Para finalizar, quiero platicarte sobre una perspectiva muy interesante que implicaría la posibilidad de que los sueños no sean necesariamente mensajes divinos como se pensaba en la antigüedad, sino un fenómeno normal y replicable. J. W. Dunn, un soldado e ingeniero aeronáutico irlandés, adelantado a su época con respecto a sus desarrollos en la aviación, escribió uno de los libros más influyentes sobre los sueños proféticos. Un experimento con el tiempo, publicado en 1927, es relevante en tanto que no solo describe el fenómeno de los sueños precognitivos, fenómeno que Dunn decidió intentar comprender, puesto que él mismo experimentó algunos, sino que desarrolla en torno a estos una teoría que los explicaría, además de proveer un método con el que cualquiera podría comprobar su existencia. Permíteme contarte más al respecto. Dunn narra una serie de sueños que tuvo que anticipaban en mayor o menor medida eventos que se materializaron en el futuro. Si bien algunos de esos sueños sí implicaban catástrofes o eventos de magnitud relativamente grande, la mayoría parecían ser cosas más bien sin mucha importancia, que se cumplían al poco tiempo de haber experimentado el sueño, siendo sin embargo lo suficientemente claras como para ser meras coincidencias. Por ejemplo, el primer sueño que narra es el siguiente. Ocurrió en 1898, cuando estaba hospedado en un hotel en Sussex. Soñé una noche que estaba teniendo una discusión con uno de los meseros sobre cuál era la hora correcta. Yo afirmaba que eran las 4:30 de la tarde. Él sostenía que eran las 4:30 de la madrugada. Con la aparente falta de lógica que es peculiar de todos los sueños, concluí que mi reloj debió haberse detenido, y extrayendo el instrumento del bolso de mi chaleco, vi que ese era precisamente el caso. Se había detenido con las manecillas a las 4:30. Con eso desperté.
Encendí un fósforo para ver si el reloj realmente se había detenido. Para mi sorpresa no se encontraba donde usualmente está, a un lado de mi cama. Me levanté, lo busqué y lo encontré en la cajonera. Sin duda se había detenido y las manecillas marcaban las 4:30. La solución parecía perfectamente obvia. El reloj debió haberse detenido la tarde anterior. Yo debía haber notado eso. Lo olvidé y lo recordé en mi sueño. Satisfecho con esa conclusión, volví a darle cuerda, pero al no saber cuál era la hora real, dejé las manecillas como estaban. Al bajar las escaleras la mañana siguiente, me dirigí directamente al reloj más cercano, con el objetivo de ponerle bien la hora al otro, puesto que si, como suponía, se había detenido durante la tarde previa y le había dado cuerda en alguna hora desconocida de la noche, debería estar desfasado varias horas. Para mi absoluta sorpresa, encontré que las manecillas solo habían perdido unos 2 o 3 minutos. Eso es el tiempo que pasó entre el momento que desperté del sueño y el momento en que le di cuerda al reloj. Eso significa, por supuesto, que el reloj se detuvo en el momento exacto del sueño. Pero ¿cómo pude ver en ese sueño que las manecillas se detuvieron exactamente a las 4:30? Dunn rechaza explicar estos fenómenos a través de clarividencia, locura, viajes astrales, telepatía o mensajes de los espíritus, pues ve lo anterior como expresiones sin sentido. Por el contrario, tras tener otros sueños similares llega a la conclusión de que esos sueños no eran impresiones de eventos en un futuro distante. Eran de hecho sueños normales, en el sentido de que estaban compuestos de elementos comunes del día a día, pero distorsionados como pasa con todos los sueños. Es decir, eran sueños que de haber ocurrido la noche después del acontecimiento, no serían inusuales en absoluto. Sin embargo, esa era su peculiaridad, que eran como sueños normales, pero ocurriendo en la noche equivocada. Eran sueños desplazados en el tiempo. Plantea preguntas muy interesantes, por ejemplo. ¿Qué hay de esos sueños desconcertantes de los cuales uno despierta por un ruido u otro evento sensorial? Sueños en los cuales dicho sonido aparece como el incidente final del sueño. ¿Cómo es que ese incidente final siempre está conectado lógicamente con la parte anterior del sueño? Es decir, es como si el cerebro de alguna forma anticipara que va a haber un sonido o evento sensorial y creara una historia que deriva en eso. Dunn llega después a la conclusión, tras escuchar algunos sueños de conocidos y analizar otros propios, de que los sueños premonitorios deben ser un fenómeno común, incluso cotidiano, que los sueños de todos están compuestos de imágenes de experiencias pasadas e imágenes de experiencias futuras mezcladas en aproximadamente la misma proporción, que el universo está extendido en el tiempo y que la visión desequilibrada que tenemos de él, es decir, una visión del universo cuya parte futura está cortada o separada de su creciente parte pasada y separada del momento presente, se debe a una barrera puramente mental que existe solo cuando estamos despiertos. Ahora, esta noción, según Dunn, de ser cierta, es inconcebible que haya escapado a la aceptación y reconocimiento universal durante milenios. Sin embargo, eso se lo atribuye en parte a la naturaleza esquiva de los sueños, al hecho de que 9 de cada 10 sueños se olvidan durante los primeros segundos después de despertar, ya que para él, la mayoría de los supuestos sueños precognitivos son sobre cosas triviales, no sobre grandes acontecimientos o catástrofes, por lo cual solo los sueños más vívidos, impactantes o emocionales son los que se recuerdan. Y estos en su mayoría son atribuidos a mensajes divinos, espíritus, etc., dejando así casi completamente de lado la ocurrencia cotidiana de sueños premonitorios de naturaleza más trivial, que repito, para él son un fenómeno normal, que no atribuye a espíritus, magia o cosas de esa naturaleza, sino a que, según su teoría, la conciencia es capaz durante el sueño de superar las barreras de la percepción que tenemos en la vida diurna. Algo muy interesante de esta forma de concebir los sueños precognitivos es que implica que estos no son una cosa que le ocurre solo a ciertos elegidos, sino que esta suposición de normalidad significa que serían un fenómeno que es posible experimentar por cualquier persona, siempre que se cumplan las condiciones necesarias. Así, Dunn se propone crear un experimento que pueda ser realizado por cualquiera. El experimento, según Dunn, fue diseñado y probado por él mismo y demostró ser exitoso. De lo contrario, afirma que no hubiese escrito el libro. El experimento en sí es sencillo, pero antes de proceder,
quisiera aclarar brevemente una cosa. Hay ciertas condiciones que generalmente se acepta que hay que tomar en cuenta para poder considerar seriamente a un sueño como premonitorio. Por ejemplo, el sueño debe registrarse o haber sido contado a otras personas antes de que los acontecimientos del sueño se cumplan en la vida real. El sueño debe tener detalles lo suficientemente claros como para que su cumplimiento no se dé por mera casualidad. Los sueños que puedan estar influenciados por cualquier conocimiento que ya se tenga no pueden considerarse premonitorios. Y el sueño no debe estar influenciado por otros fenómenos como telepatía o comunicación con otros durante el sueño. Una vez aclarado lo anterior, vuelvo al experimento, que en términos generales consiste en lo siguiente. El sueño debe ser escrito con detalle, con la intención de que tengamos dos elementos que podamos comparar. Por un lado, el relato del sueño, y por otro, los acontecimientos de la vida diurna. La descripción debe ser corta, pero tan detallada como sea posible. La atención a los detalles es importante, puesto que por mera probabilidad habrán elementos que coincidan, por lo cual es importante mencionar detalles que puedan tomarse como una prueba más precisa. Por ejemplo, no es lo mismo describir unas monedas sobre un libro que un montón de monedas de 6 peniques volcadas sobre un libro rojo. Entonces, habrá que prestar atención durante la vida cotidiana, estando despiertos, para ver si podemos identificar con certeza algún elemento que se nos haya presentado antes en un sueño y que hayamos anotado. Lógicamente, debe haber también un límite de tiempo, puesto que cualquier evento menor, como una pila de monedas sobre un libro, puede presentarse tarde o temprano si se le busca lo suficiente. Dunn sugiere 2 días como límite para que se presente la coincidencia, aunque afirma que tuvo sueños cuyo cumplimiento se dio, sin lugar a dudas, años después del sueño, de modo que el límite de tiempo queda a criterio personal. Otra cosa también importante es que al comparar el registro de los sueños con los acontecimientos estando despiertos, tratemos de percibir, sobre todo, elementos poco usuales. Por tanto, dice Dunn que el peor de los casos sería intentar realizar el experimento cuando uno se encuentra en un periodo durante el cual la vida es aburrida y cada día es como el anterior. Sin embargo, eso puede solucionarse fácilmente. Dunn sugiere que incluso una visita al cine o al teatro suelen ser auxiliar suficiente para añadir elementos inusuales. Incluso afirma que se pueden conseguir muy buenos resultados sobre novelas que uno está a punto de leer. Por último, no debe esperarse que todas las escenas o imágenes que se presentan en los sueños se relacionen completamente con el futuro, puesto que, como ya se mencionó, los sueños, según esta teoría, estarían conformados por una mezcla de elementos del pasado y elementos del futuro. De forma muy somera, muy general, ese es el experimento de Dunn, que consiste en poco más que escribir los sueños y compararlos con elementos de la vida estando despiertos, teniendo en cuenta ciertas consideraciones. Para una descripción más detallada del experimento y una explicación mucho más profunda y de hecho razonablemente convincente, te sugiero leer el libro Un experimento con el tiempo, que personalmente me parece fascinante y lo recomiendo mucho. Si bien el mismo Dunn admite que no busca realizar una comprobación científica, ni espera que su libro se interprete como tal, sí invita al lector a comprobar por uno mismo lo que afirma, lo cual en mi opinión vale la pena intentar, incluso si no crees en los sueños precognitivos, como un simple ejercicio para introducir elementos nuevos en tu vida, tanto diurna como en el ámbito onírico. Claro que puede ser difícil dar crédito totalmente al fenómeno de los sueños premonitorios, especialmente teniendo en cuenta que son un tema que pertenece al campo de la parapsicología, y aún más si nunca has experimentado uno, como es mi caso, y considerando por ejemplo que el mismo Dunn menciona que muchos de los detalles de sus sueños fueron inexactos cuando se les comparó con los acontecimientos reales. Además de que admite la posibilidad de que se den fenómenos como el que denomina paramnesia identificante, que es básicamente una especie de recuerdos falsos. Sin embargo, estimando que pasamos cerca de 1/3 de nuestras vidas durmiendo, no me parece nada descabellado el querer prestar más atención a lo que ocurre durante ese periodo. Según Leslie Ellis, consejera clínica, los sueños regularmente dan indicios de emociones que las personas procesan durante la vida cotidiana. En ocasiones soñamos sobre cosas que no queremos mirar, y añade que durante el día reprimimos mucho de eso, pero los sueños pueden traer esas cosas a la superficie. Finalmente, no sé a ciencia cierta si los animales no humanos sueñan como nosotros,
Pero sí pienso que los sueños son parte de lo que nos hace humanos, algo que podemos tener completa certeza de que compartimos con nuestros ancestros, como consta en los registros más remotos, y que el contenido de los mismos es algo que ellos valoraban enormemente. Si se puede o no ver de alguna forma el futuro a través de ellos es un tema aparte, pero en mi opinión valdría la pena intentar comprobarlo por uno mismo, y quizás permitirse en ese camino explorar un poco más de los elementos profundos de nuestra psique, y tratar de conectar de una forma más profunda con algo que nos distingue como humanos. Algo que para mí corresponde en gran medida con lo que Octavio Paz denominaba el olvidado asombro de estar vivos. Muchas gracias por escucharme, espero que hayas disfrutado este episodio y que te mantengas al pendiente de los próximos que vienen en breve. Por favor recuerda suscribirte y sobre todo compartir este podcast con quienes pienses que puedan disfrutarlo. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y no te olvides que el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Nos escuchamos muy pronto.